me da como que la reunión está finalizada y no me permite entrar. A esa hora ya en el campus no encuentro a nadie, me voy a ocupar de que para este viernes próximo no vuelva a ocurrir y, y si no puedo, si no me dan una respuesta favorable, me comunico con ustedes a través del mail y seguimos armando otra así como armamos ahora para el viernes, si están de acuerdo. Buenísimo, Doc. Nosotros les Bien, mandamos el link. sí, perfecto. Arranquemos entonces. Lo que intenté meter es la clase es muy larga, yo la voy a ir pasando porque es demasiado larga, son los diferentes métodos que tenemos en diagnóstico por imágenes como para evaluar al abdomen y la pelvis. ¿Sí? Ahí, la fotito de la derecha nos muestra una placa simple, que en realidad es una RX directa de abdomen. Decimos directa porque no lleva contraste. Entonces, cuando hablamos de RX directa, decir directo implica que no lleva contraste endovenoso ni oral, ¿sí? No lleva ningún tipo de contraste. Dice que la RX directa de abdomen es el examen radiológico más básico que hay, las posibilidades diagnósticas son limitadas. Se puede identificar la silueta hepática y diferentes densidades radiológicas como calcio, aire, si eventualmente el paciente tiene clips metálicos o quirúrgicos. Por ejemplo, acá se ve a nivel del hipocondrio derecho una formación redondeada o elongada en sentido cefalocaudal de paredes parcialmente calcificadas. ¿Sí? Entonces, podría estar en topografía del hígado, podría estar en topografía del riñón, tenemos que discernir eso. Nada, es solamente para mostrar cómo se vería una imagen parcialmente calcificada. Y obviamente que la placa está cortada porque es un pedazo de placa y no es una placa directa de abdomen. ¿Sí? Si hablamos del examen o de los exámenes del tubo digestivo, ya sea del tubo digestivo superior como del colon, tenemos dos grandes estudios que se pueden hacer mediante diagnóstico por imágenes. Una es lo que se llama seriada esófago gastroduodenal. ¿Sí? Esta es la sigla, seriada esófago gastroduodenal. ¿Qué es lo importante saber de esto? Primero, que el contraste se administra por vía oral, el paciente toma el contraste. El contraste que se usa es bario, no se usa yodo, sino que se usa bario. A diferencia del contraste que usamos en tomografía computada, que es yodo, el contraste del tubo digestivo es bario. ¿Sí? Bario se escribe con B larga como suena. El paciente ingiere el medio de contraste. La única preparación que necesitamos para este estudio es que el paciente tenga un ayuno prolongado de por lo menos 6 u 8 horas para que el estómago no esté ocupado por restos alimentarios. Entonces, el contraste que se usa es vario, el paciente ingiere el contraste por vía oral y necesitamos un ayuno de por lo menos 6 u 8 horas. El doble contraste, el doble contraste se logra con un efervescente, o sea, no solamente se le da vario al paciente, sino que se le da una sustancia efervescente, salvando las distancias para que tengan idea, parecido al uvasal, pero de uso farmacológico. Entonces eso distiende el esófago y el estómago, distiende el esófago y el estómago, el aire, y con el vario se logra el doble contraste. Si el doble contraste, a la seriada esófago gastrodenal, a cuyo paciente le administramos por vía oral el vario, dejamos que ese vario circule por el intestino delgado, ese estudio se transforma en un tránsito de intestino delgado, o sea, se opacifican con contraste las asas de intestino delgado. Y el otro gran estudio que tenemos del tubo digestivo es el colon por enema, ¿sí? Ya vamos a llegar al colon por enema, pero esta es la imagen del estómago. Fíjense, lo blanco es el contraste, lo blanco es vario. Tenemos el techo gástrico, que es donde está acumulado el contraste, el estómago, el cuerpo gástrico, con la curvatura menor, la curvatura mayor, el bulbo duodenal, que es la primera porción del intestino delgado. Recuerden que el duodeno tiene 4 porciones, la primera es el bulbo, la segunda es la porción descendente, acá está la papila donde desemboca la vía biliar. Hay una rodilla superior, una rodilla inferior que está acá abajo, la tercera y la cuarta porción. Esto se llama marco duodenal. Este es el marco duodenal, compuesto por la primera porción que es el bulbo, rodilla superior, la segunda porción que es vertical, la tercera y la cuarta que son horizontales. ¿Sí? Muy bien. Esto es un tránsito de intestino delgado. Si dejamos progresar el contraste
que le dimos al paciente en forma oral, que todavía queda algo en el techo gástrico, se van opacificando todas las tasas de intestino delgado y se genera un tránsito de intestino delgado. El tránsito de intestino delgado obviamente comienza a nivel del bulbo, que es la primera porción del intestino delgado, y tenemos que ver hasta la última asta ilial que termina en el ciego. Esto, vamos a mirar otra foto, esto sería una imagen de un colon por enema. Vamos a volver al colon por enema para que lo puedan ver un poco mejor y para que se hagan el ojo. Habitualmente no preguntan, y si preguntan, solamente ponen una o dos imágenes de colon por enema que yo se las voy a mostrar, que es el cáncer del colon, de la imagen en manzana mordida. En el colon por enema, obviamente que el contraste no se administra por vía oral, sino que va por enema, como el propio nombre lo indica. Es un colon por enema, entonces el contraste que administramos, que también es vario, es a través de una sonda rectal, ¿sí? El contraste se administra por vía rectal. Y la preparación que requiere el paciente, obviamente acá no es ayuno, sino que son sustancias que limpian el intestino, son no me sale la palabra, pero sustancias evacuantes que hacen que el paciente vaya de cuerpo repetidas veces como para limpiar el colon y a punto de partida de eso se pueda ver mucho mejor el interior del mismo cuando logramos el doble contraste. Muy bien. Sustancias laxantes. Laxante era la palabra que no me salía. Se le dan laxantes al paciente para que el paciente limpie el colon y después se lo administra por vía rectal, por una sonda rectal, y se realiza el colon por enema. Ecografía, vamos a mezclar los métodos como para que se vayan haciendo el ojo. Ecografía de un riñón, donde el riñón está compuesto básicamente por dos capas, la cortical del riñón y la medular. Este es un riñón derecho, donde la flechita está señalando una imagen redondeada, ecogénica, espontáneamente ecogénica, y fíjense que hay un fino halo de sombra sónica posterior. Es una litiasis, una urolitiasis, es una litiasis renal. ¿Todos me escuchan? ¿Vamos bien? Sí, doc. Bien, yo lo que necesito, como la clase es larga, si hay algo que no entienden, que me paren en el momento y lo explicamos en el momento y no avanzamos mucho. ¿Sí? Bien, entonces, lo que tenemos es un riñón derecho, lo sé porque dice el riñón derecho acá, pero podría ser cualquiera de los dos, donde se ve una imagen no brillar, espontáneamente ecogénica, entonces con un fino halo de sombra sónica posterior. Esto yo les había explicado el signo ecográfico, que eran lo que es sombra sónica y lo que es refuerzo acústico, que son las cosas diametralmente opuestas. El ultrasonido llega, choca a la piedrita, a la litiasis, como no la puede atravesar, genera un cono de sombra posterior y es una imagen típica de las cosas que tienen calcio en ecografía. Otro método que tenemos para evaluar al árbol urinario es el urograma excretor. ¿Sí? Casi ya no se hace el urograma excretor, no digo que haya desaparecido, pero cayó mucho en desuso con el advenimiento de la tomografía computada, porque ¿qué evaluábamos con el urograma excretor? Era administrar contraste por vía endovenosa, se administra contraste, acá es iodo, es lo mismo que el contraste que se usa en tomografía para hacer una tomografía con contraste. Entonces, el contraste del tubo digestivo es vario, pero el contraste que se administra por vena es iodo, ¿sí? Entonces, acá se administra iodo y se hacen placas a los 5 minutos, a los 15 minutos, a los 30 y a los 45 minutos. Por eso se llama urograma excretor, que se evalúa la captación renal, cómo los riñones captan contraste y cómo eliminan el medio de contraste. Esto estaría, el contraste hace las veces de la orina, entonces nosotros lo que podemos evaluar durante este examen es si los riñones captan en forma simétrica, si los dos riñones captan contraste, si los dos riñones eliminan, si alguno de los uréteres está dilatado, si eventualmente el paciente tiene alguna variante anatómica que podría ser un doble sistema excretor, si la característica de los riñones está conservada, si no hay un riñón ectópico o caído, que se llama tosis renal, con una P adelante, PT, sería una tosis renal o una ectopía renal. Se pueden evaluar malformaciones o variantes anatómicas de la vía urinaria. Y también sirve obviamente para evaluar la vejiga, es la visualización del árbol urinario con una placa radiográfica que se realiza
se administra contraste endovenoso, la primera placa se hace a los 3 minutos. Les pueden llegar a preguntar esto, cuáles son los plazos del urograma. Entonces, la primera placa se realiza a los 3 minutos de administrado el contraste, la segunda placa se realiza a los 15 minutos, la tercera placa se realiza a los 30 minutos, la cuarta a los 45 minutos, y se hace por ahí una placa postmiccional. Se lo manda al paciente a orinar después de los 45 minutos y se hace un control para ver si la vejiga se evacuó totalmente. Se tendría que evacuar. Muy bien. Doc, una consulta. ¿Cuáles eran los tiempos? Después de administrado el contraste endovenoso, la primera placa se hace a los 3 minutos. 3 minutos, o sea, se inyecta, se esperan 3 minutos, primera placa. Segunda placa a los 15, tercera placa a los 30, cuarta placa a los 45 minutos. Habitualmente se hacen esas 4 placas, 3 minutos, 15, 30 y 45. Y muchas veces se realiza el control postmiccional, que sería la última placa para ver si el paciente evacuó totalmente. ¿Sí? Bien. La ecografía. La ecografía es la modalidad diagnóstica de elección en el estudio del cuadrante superior derecho del abdomen, básicamente para ver el hígado, para ver la vía biliar, para ver la vesícula, y se puede determinar fácilmente la morfología hepática y podemos discernir si el paciente tiene o no tiene hepatomegalia, por ejemplo. La tomografía computada es capaz de definir no solo la anatomía normal, sino también proporciona información sobre la estructura interna de las lesiones. Si el paciente eventualmente tiene una lesión, se la puede objetivar claramente por tomografía computada. Fíjense, esto es un corte tomográfico del abdomen donde veo parcialmente el lóbulo hepático izquierdo, parte del estómago, la vesícula biliar, la aorta, la vena cava, que en este momento todavía es intrahepática, en este corte todavía está intrahepática, no es la porción extrahepática, sino que es la porción intrahepática de la vena cava inferior. Y vemos el vaso. Cuando podemos comparar en un mismo corte el hígado y el vaso, tienen que tener densidades similares. Para que me entiendan, tienen que ser del mismo color, ¿sí? Pero acá vemos que hay uno que está más oscuro que el otro. El hígado está hipodenso en relación al vaso, ¿sí? Tienen que ser de la misma densidad y acá el hígado está hipodenso. ¿Cómo se llama esa hipodensidad hepática generalizada? ¿Qué sería? ¿Qué hígado sería? ¿Saben eso? Exactamente, esteatosis hepática o infiltración grasa hepática, que es cuando el hepatocito acumula grasa. Es una enfermedad reversible, se ve mucho en pacientes alcohólicos o en pacientes que consumen medicamentos en forma crónica por diferentes tipos de patología, los pacientes cardiópatas, los pacientes diabéticos que consumen medicación durante un tiempo prolongado pueden tener hígado graso, ¿sí? Los pacientes que son sometidos a terapia oncológica también tienen hígado graso, la mayoría de ellos. Cuando hacen tratamiento adyuvante en oncología, los pacientes pasan a tener hígado graso. El hígado graso es un estadio reversible, sacando el factor que provoca la acumulación de grasa, esto se revierte y el hígado pasa a ser normal, digo normal entre comillas, porque acá lo único que se va es la grasa, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que es un paciente alcohólico. Si el paciente deja el hábito tóxico de la ingesta alcohólica, el hígado se revierte, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros podría tener un hígado graso el domingo después de una noche de cumpleaños que haya sido muy festejado, pero después eso se revierte fácilmente, ¿sí? Bien. En la placa directa de abdomen lo que evaluamos es la distribución del aire, la distribución del patrón aéreo. Habíamos dicho que se ve aire en la cámara gástrica, se puede ver aire en condiciones normales en la cámara gástrica y se puede ver un poquito de aire en el colon y en la ampolla rectal, ¿sí? Esa es la distribución normal del aire. Es anormal, no está bien ver aire en asas de intestino delgado. Y otra cosa que se ve claramente es una imagen que viene acá, que este es el borde externo y este es el borde interno. Y otra paralela acá, que este es el borde medial y es como si fuera una B corta invertida. ¿Quién sabe qué es esto? El El psoas. psoas. Perfecto. Son los músculos psoas, el derecho y el izquierdo, está perfecto. Cuando hay una patología abdominal aguda, un proceso inflamatorio agudo, muchas veces se borran los psoas. O sea, se dice signo de borramiento de los psoas. Vamos a suponer que un paciente tiene una pancreatitis o tiene una peritonitis, la sombra de los psoas se borran, no se ven claramente como acá. No tienen traducción porque se borran por el proceso inflamatorio.
Estos son la presencia de múltiples niveles hidroaéreos en asas de intestino delgado. Lo habíamos visto también como signo de la escalera. ¿Se acuerdan en la clase previa que yo había dado? Que había mostrado una placa, no justo esta, pero similar, donde se ven niveles hidroaéreos. De acá para abajo es líquido, acá para arriba es aire, por eso es como cortado con un nivel, justo como cortado con tijera o con cuchillo. Son múltiples niveles hidroaéreos por hilio o por suboclusión. Tenemos en esta placa y tenemos en esta placa múltiples niveles hidroaéreos en asas de intestino delgado. Estos son signos de abdomen oclusivo o suboclusivo o de hilio intestinal. ¿Sí? Esto lo preguntan, ¿eh? Pueden poner cualquiera de estas dos placas o similares, ¿no? Donde se ven múltiples niveles hidroaéreos y ustedes van a tener que hacer diagnóstico o describir de qué se trata. La imagen en pilas de moneda es la distensión por aire de asas de intestino delgado, donde lo que se ve son las austras, las válvulas conniventes del intestino, y asemeja, o por lo menos por quien lo describió, imágenes en pilas de moneda. ¿Sí? O sea, este paciente no tiene niveles hidroaéreos, sino que tiene la imagen en pilas de monedas por dilatación intestinal, de asas de intestino delgado. ¿Sí? Y habíamos visto también acá el signo de revoque de Pachmann. Recuerden, el signo del revoque también lo suelen preguntar, y es el líquido, la presencia de líquido interasas. O sea, cuando un asa toma contacto con otra, pero están separadas por un poquito de líquido, eso se llama signo del revoque o signo del revoque de Pachmann. ¿Sí? ¿Están claros los signos? Entonces son niveles hidroaéreos, signo de la escalera, acá, ¿sí? Niveles hidroaéreos múltiples, signo de la escalera. Esto es pilas de moneda, imágenes en pilas de moneda, y este es el signo del revoque de Pachmann, ¿sí? Lo que queda entre un asa y la otra, separadas por líquido. Acá se ve claramente. Acá tienen todo. Tienen la distensión intestinal, las pilas de monedas, la imagen en pila de moneda, y el signo del revoque de Pachmann. Podrían eventualmente poner una placa así, sin el cartel, y que ustedes la tengan que describir, que es una RX directa de abdomen, donde lo que se reconoce es una distensión por aire de asas de intestino delgado con imágenes en pilas de moneda y signo del revoque. Pueden eventualmente poner algo así que es un vólvulo. El vólvulo es cuando el intestino se tuerce sobre su propio eje, se volvula, ¿sí? Y hay una imagen típica que es el vólvulo de ciego, se llama imagen en grano de café. ¿Sí? Es esta imagen típica que es un vólvulo de ciego. No creo que la pongan, pero por las dudas la muestro como para que la tengan en cuenta. Bien, calcificaciones. En la placa de la derecha vemos una RX directa de abdomen con normal distribución del aire, porque solamente veo un poco de aire en el colon izquierdo o en el colon terminal, acá adyacente a la ampolla rectal, en el ángulo hepático del colon, pero veo una imagen de densidad calcio a nivel del hipocondrio derecho, que sería lo único que tendrían ustedes que describir. Y acá lo que se ve es en otra RX directa de abdomen, se ve como una imagen de densidad metálica, seguramente es una paciente que tiene un DIU, y tiene una calcificación amorfa en lo que sería la topografía del cuerpo uterino. Es lo que tienen que describir. Bueno, cuerpos extraños, nada, una botella, no vamos a dar mucho detalle. Esto sí está buena, esta placa tiene muchos años, la sacamos del hospital. Y es estos pacientes estas personas que hacen de mula, que transportan cocaína, que se tragan la cocaína, ¿saben en qué la tragan para poder hacer el trabajo de mula? ¿Forma de qué tienen? ¿Un condón sería? Sí, son profilácticos, sí. Colocan la cocaína dentro de profilácticos y se los tragan, y fíjense cómo todo el intestino grueso, la placa la verdad que está mal colocada, digamos, está muy estirada, pero se ven claramente los profilácticos llenos de una sustancia, en este caso es cocaína, era un polvo que tiene una densidad suficiente como para hacerse radiológicamente visible, y se ve en todo el marco colónico múltiples imágenes que parecen profilácticos, que de hecho son profilácticos, pero llenos de cocaína. Sí, es la presencia de cuerpos extraños en el abdomen. ¿Qué pasa en el abdomen silencioso? Cuando no hay aire, hacemos una placa de abdomen y no se ve aire en ningún lado. El paciente puede tener una acalasia. ¿Saben lo que es la acalasia? Es una patología esofágica, es una patología del esófago, donde el esófago lo que tiene es que se distiende mucho y no se abre. O sea, se llena de alimento, se va abriendo, se va distendiendo cada vez más, pero el esfínter inferior, el cardias, está cerrado.
porque tiene un trastorno en la motilidad esofágica, un trastorno de presiones. Entonces, todo se distiende, pero no se abre abajo y el alimento no puede pasar, hasta que después por el propio peso cae. Sería así. Esto es el esófago distendido, ¿sí? Todo el esófago distendido y el cardias cerrado. Entonces, esto está hecho con contrastes, un tránsito de esófago para ver esa patología, se distiende todo el intestino, ¿sí? Pero no se abre el cardias, ¿sí? Eso es una acalasia. Bien. ¿Qué podemos ver en la seriada esófago gastrodenal? Bueno, la presencia de úlceras. Una úlcera les puede mostrar, esto es un estómago, imagínense que están viendo el estómago, donde hay una lesión típica, que es una pequeña depresión como irradiada, como con muchos rayos en todos los sentidos, ¿sí? Parece una imagen del sol, un sol chiquitito con los múltiples rayos. Esa es la típica imagen de una úlcera gástrica, ¿sí? Y otra cosa que suelen preguntar en el examen, cuando toman tubo digestivo, es qué es el ciclo de Sakita. ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo estudió? ¿Alguien lo leyó alguna vez? Léanlo. Ciclo de Sakita es muy corto, están todos los libros o se lo buscan en Google, está esquematizado, es el periodo de la úlcera, desde la úlcera aguda hasta la curación, de la úlcera gástrica, ¿sí? Se llama ciclo de Sakita, se escribe SA, K de kilo y Sakita, como suena, ciclo de Sakita. Es el periodo de la úlcera, desde que la úlcera se hace aguda hasta la curación. Lo suelen preguntar. Una hernia hiatal, el estómago sube por encima del diafragma. Esta sería la imagen en una seriada de esófago gastrodenal y esta sería la imagen en una placa de tórax. Es ver aire a través de la silueta cardíaca. Esto es aire metido en el mediastino a punto de partida de una úlcera gástrica. ¿Lo ven? Voy rápido porque es larguísima la clase, es muy, muy, muy Sí, larga. Doc, una consulta. Claro, ¿Cómo diferencio si la hernia yatal es por deslizamiento o desplazamiento? Creo que era la otra clasificación. no hay forma de diferenciarlo radiológicamente. La mayoría de las hernias son por deslizamiento, pueden haber algunas otras hernias que son por tracción, pero la mayoría son por deslizamiento y desde el punto de vista radiológico no tenés forma de diferenciarlo. Vos lo único que podés ver es que hay una hernia, pero ignorás el mecanismo de producción. A menos que el paciente tenga un cáncer de pulmón, un cáncer de esófago que está tirando todo para arriba, que vos lo puedas ver claramente, pero si no, lo único que tenés que decir es que hay una hernia y nada más. ¿Se entiende? Sí, Doc, muchísimas gracias. Bien. Estas son las imágenes del colon por enema. Fíjense cómo se ve el colon derecho, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon sigmoides y parcialmente la ampolla rectal. La imagen más típica del cáncer de colon es esta, que se la conoce como imagen de manzana mordida o mordisco de manzana. ¿Qué tiene? O sea, lo que acá estaba bien distendido, el colon estaba inflado y distendido, acá tiene una limitación en la distensibilidad y es la imagen en manzana mordida. O sea, ustedes lo que están viendo es la infiltración colónica a punto de partida del tumor. Discúlpenme un segundo, vayan viendo esta imagen y díganme dónde está el mordisco de manzana. Un segundo. Bien, perdón. Lo que se ve es, el colon es una placa focalizada del colon y el mordisco de manzana es este. ¿Todos entienden el mordisco de manzana? ¿Todos entienden esta imagen? Es una estenosis Es una de, estenosis de la luz. orgánica, ¿sí? Perfecto, donde, Irreversible. donde la luz del colon está disminuida porque el paciente tiene una infiltración de la pared. Es como que, vamos a suponer que esta es la parte sana, el tumor avanza sobre la pared, acá de este lado, y avanza de este lado. Entonces queda un pasaje filiforme, lo que ustedes están viendo es el interior de la luz colónica, francamente estenosada, francamente disminuida a punto de partida del tumor. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Creo que sí. Bien, seguimos. Acá hay otra típica imagen de manzana mordida. Fíjense, colon derecho, distendido, ángulo hepático del colon y en la unión entre lo que es el colon ascendente y el colon transverso hay otra vez una franca limitación en la distensibilidad, un estrechamiento de la luz, ¿sí? Una franca disminución del calibre de la luz del colon por una imagen en manzana mordida, típica imagen del cáncer de colon. Si les muestran algún cáncer de colon, es muy probable que les muestren una imagen como esta, muy parecida, ¿sí? ¿Todos la vieron? Sí. Sí, Doc. Bien. Este es el colon derecho, el ciego, la última porción del colon derecho, y este es el apéndice. Se llenó de contraste el apéndice. ¿Sí? Entonces, este es el apéndice lleno de contraste. Y esto es la ampolla rectal, el recto, la ampolla rectal, esto es la cánula endorrectal por donde se administra el contraste, y hay como múltiples bolsitas, ¿sí? Las ven acá en todo el colon sigmoides. Son divertículos colónicos. Cuando estos divertículos se inflaman, el paciente tiene una diverticulitis, ¿sí? Que es la inflamación del divertículo. O sea, son pequeñas bolsitas que se hacen, divertículos, pequeños divertículos que se hacen, son muy frecuentes de ver, muy frecuentes. A veces hay uno o dos, son divertículos aislados. Este paciente tiene múltiples imágenes diverticulares, múltiples divertículos en el colon descendente y en el colon sigmoides. El riesgo del divertículo es que se inflame y que haga el paciente haga una diverticulitis o que se perfore, ¿sí? Que el divertículo se perfore porque es una debilidad de la pared del colon. Bien, urograma excretor. Habíamos dicho que es administrar yodo por vía endovenosa y hacer placas seriadas de todo el árbol urinario. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, que el paciente tenga insuficiencia renal, obviamente no le podemos poner contraste a un paciente con insuficiencia renal, o que el paciente sea alérgico al yodo. Si el paciente es alérgico al yodo, no le puedo hacer tomografía con contraste, no le puedo hacer urograma excretor, no le puedo hacer ningún método de imágenes que incluya la administración de yodo porque el paciente tiene hipersensibilidad al contraste. Nada, riñón derecho, riñón izquierdo, los grupos caliciales, los cálices, la pelvis renal, la vía excretora, la unión urétero-piélica, la unión de la pelvis renal con el uréter. Imagen normal. Fíjense, esta placa dice 5 minutos. Se puede hacer la primera placa a los 3 minutos o a los 5. Es indistinto. Algunos dicen 3 minutos, otros dicen 5 minutos. Es igual. Bien. Un esquema. Ustedes todos tienen esta clase. Yo se las pasé a alguien por mail como para que la distribuya. Entonces ustedes la pueden volver a ver. Obviamente que sin explicación por ahí es un poco más difícil de entender, pero con esto que yo les voy diciendo les sirve para repasar. Bien, la placa de la derecha es una placa normal. La placa de la izquierda tiene una variante anatómica. Mírenla y díganme qué les llama la atención. Por favor, participen, así lo hacemos interactivo y es un poco más dinámico. Esto es normal. Esta placa tiene variantes anatómicas. ¿Cuáles son? Doble. En los riñones. Perfecto. Hay un doble sistema excretor bilateral. Ambos riñones tienen un doble sistema excretor, ¿sí? Pero la vejiga tiene un defecto de relleno también, y es importante que lo vean. Hay algo acá que no es normal, hicieron muy bien en ver esto, doble sistema excretor, pero fíjense que la vejiga se tiene que ver llena de contraste, sin ningún defecto de relleno. Esta vejiga tenía un pólipo de crecimiento endoluminal, como son los pólipos de vejiga, como se ve el cáncer de vejiga, y fíjense el defecto de relleno que tiene acá. ¿Sí? Esto es por un pólipo que ocupaba la zona media de la vejiga, predominantemente a nivel de la pared posterior, es un pólipo vesical, o sea que no solamente tiene el doble sistema excretor, sino que tenía un pólipo vesical. Muy bien. Como variante anatómica, una pelvis bífida, en vez de ser solo una pelvis, es como que tiene dos pelvis, una es más rudimentaria que la otra, es una pelvis bífida, tiene una doble pelvis renal. Son todas variantes anatómicas. Acá las pelvis están dilatadas, está dilatada la pelvis renal derecha, está dilatada la pelvis renal izquierda. Fíjense que en condiciones normales se ven así,
finitas, ¿sí? Con contraste se contrastan, pero no tienen dilatación. Claramente estas son pelvis dilatadas y ya se empieza a perder la morfología de los cálices. Los cálices se empiezan a deformar. Nada, ahí hay una piedrita señalada por la flecha que es muy difícil de ver, esto no les van a mostrar, por eso lo paso rápido. Esto puede mostrar lo que se llama litiasis coraliforme. Fíjense, hay una piedra, hay una imagen de densidad calcio, hay una urolitiasis muy, muy grande que lleva muchísimo tiempo, esto es crónico, y es como que fue remodelando todos los grupos caliciares, o sea, se fue metiendo en todo el riñón. Entonces, ¿cómo saben ustedes que esto no es un unograma excretor y que esto no es contraste? Porque el otro riñón no está y no se ve el uréter. O sea, solamente se ve calcio a nivel del seno renal y esto se llama litiasis coraliforme, litiasis con forma de coral. ¿Sí? Estén atentos porque eventualmente pueden mostrar alguna. Bueno, nada. Tumor renal, acá. No importa esto, concéntrense en esta imagen. Es una tomografía de abdomen donde vemos parcialmente el hígado, vemos el riñón derecho, normal, con características normales, aorta, vena cava, cuerpo vertebral, y este riñón tiene una masa acá, con densidad de partes blandas, heterogénea, que refuerza en forma heterogénea tras la administración de contraste endovenoso, es un tumor renal. Así se ven, deforman el riñón, ¿sí? Y se ven como una masa que está en íntimo contacto con el riñón y deforma la cortical. Esto es una ectopía renal. El riñón ectópico es el riñón que está fuera de lugar. Perdón, ¿eh? Tengo alergia, hoy estamos complicados. El riñón ectópico es el riñón que está fuera de lugar, fuera del sitio, fuera de la celda renal, que es el lugar donde tiene que estar habitualmente. El diagnóstico diferencial de la ectopía es la tosis renal, es la caída del riñón. Sí, estaba en la celda renal, pero por algún motivo cayó, y eso es una tosis renal. Entonces, tenemos por un lado la ectopía y por otro lado la tosis renal. ¿Qué les parece este urograma excretor? Francamente dilatada la pelvis renal derecha, francamente dilatada, y tiene una pelvis bífida o un doble sistema de este lado. No les van a poner esto, por eso no me detengo. Esto es en el urograma excretor cuando se le hace una placa para ver la vejiga, y esto es después de que el paciente orina, mismo paciente, ¿no? Con vejiga llena, con vejiga vacía. Nada. Así como hay divertículos en el intestino, también puede haber divertículos en la vejiga. Es como un globito, es como un divertículo que tiene la vejiga sobre, en este caso, sobre el borde derecho. ¿Sí? Un divertículo vesical. No creo que se lo muestren. Nada, seguimos. Seguimos. Lo de las unidades Hounsfield ya se los expliqué. Esto lo tienen que saber, léanlo, que hay dentro, cuando hacemos tomografía computada, usamos las unidades Hounsfield para saber densidades. Entonces, ¿qué miden las unidades Hounsfield? Densidades. Y 0 unidades Hounsfield es el agua. Valores negativos los da el aire. Acá donde dice gas debería decir aire, porque no hay gas, sino que es aire, por ejemplo, dentro de los pulmones. Y lo más denso es el hueso, lo más blanco es el hueso, ¿sí? Que tiene unidades Hounsfield muy positivas, el aire tiene unidades Hounsfield, números altos pero negativos, y el agua es el 0. ¿Qué es importante que sepan? Que 0 es el agua, que valores negativos el aire, valores muy altos es el hueso, y el hígado y el vaso, para que tengan idea, lo ponemos acá como partes blandas. Si quieren, cambien esto de partes blandas por hígado y vaso, como para tener un reparo. Y eso tiene 40 unidades Hounsfield, y si le ponemos contraste endovenoso, duplica la densidad y se va a 80 unidades Hounsfield. Sepan lo del agua, 40, sepan el agua 0, unidades Hounsfield, el hígado y el vaso 40 y se va a 80 si le ponemos contraste endovenoso. Números negativos el aire, números positivos muy altos el hueso. Muy bien, fíjense. Muchísimos pacientes tienen frecuentemente quistes hepáticos o quistes renales. Es patología benigna que no maligniza, ¿sí? Entonces, como son asintomáticos, pasan desapercibidos y por ahí el paciente viene a hacerse una tomografía computada por otro inconveniente, porque tuvo
no sé, lo operaron de un riñón y le hicieron una nefrectomía por un tumor renal, y resulta que viene a hacerse la ecografía y encontramos en el hígado múltiples imágenes redondeadas hipodensas, ¿sí? Son quistes renales. ¿Cómo yo sé que esto es un quiste y no un nódulo? Porque le pregunto al equipo cuántas unidades Hounsfield tiene. Entonces yo me paro acá adentro y si marca 0 unidades Hounsfield, habíamos visto que 0 es agua. Y decir quístico implica decir contenido líquido. O sea, si algo es quiste, es algo líquido, y si yo le pregunto al equipo cuántas unidades Hounsfield tiene este redondo que está acá, como es un quiste, me va a dar 0, o un valor muy cercano al 0. Si fuera un nódulo, por ejemplo, metastásico, que sería el diagnóstico diferencial de esto, la metástasis es sólida y tendría que tener 30, 40, 50. ¿Entienden cómo funciona y entienden para qué sirven las unidades Hounsfield? ¿Sí? Para saber las densidades. Entonces, algo sólido va a tener 30 o 40 unidades Hounsfield y algo líquido va a tener 0 o un valor muy cercano al 0. ¿Sí? Necesito Sí, que me Doc. digan sí. Bien. Sí, doc. ¿Qué tiene este hígado además de los quistes? ¿Qué otra cosa tiene? ¿Contraste también? ¿Está aumentado el contraste? ¿Sí? ¿Tiene Bordes contraste? irregulares. Sí, pero no, yo te diría bordes lobulados. Fíjate que no son irregulares, sino que están ligeramente lobulados. Pero siempre que yo veo el hígado, ¿con qué lo tengo que comparar? ¿Con el Bueno, vaso? Con el vaso. ¿Y qué le pasó al hígado? Está más oscuro. ¿Sí? Si este es el vaso, el hígado está más oscuro. Entonces, ¿qué tiene además? Un hígado graso. Graso. Eso, tiene estatosis hepática. Además de los quistes, el hígado está más oscuro que el vaso, está más negro para que me entiendan, tiene menos densidad, es un hígado graso. Perfecto. Si el paciente en vez de tener un quiste tiene muchísimos, y no solo en el hígado, sino que también lo tiene en el riñón, el paciente tiene una poliquistosis, ¿sí? Son múltiples quistes, así como hay poliquistosis ovárica, puede haber poliquistosis hepática y renal, ¿sí? Nada. En nuestra zona hay mucha hidatidosis. En nuestra zona, en Corrientes, en Misiones, en Formosa, hay mucha hidatidosis, que es una enfermedad parasitaria. La hidatidosis forma quistes, pero no son quistes simples, sino son quistes que tienen paredes parcialmente calcificadas y tienen cosas adentro que se llaman escólices o vesículas hijas. No os digo que le muestren uno, pero por ahí se lo preguntan, porque es relativamente frecuente acá en nuestra zona el hecho de la hidatidosis, de esta enfermedad parasitaria. Entonces, ¿qué traducción tiene en la imagen la hidatidosis? Forma quistes, pero no son quistes simples, sino que muchas veces vemos un quiste de paredes calcificadas con cosas adentro. Las paredes calcificadas y esas cosas adentro son las vesículas hijas o se llaman escólices, ¿sí? Bien. Un absceso hepático es una imagen de contenido líquido, pero de paredes gruesas e irregulares. Puede ser un absceso hepático. No creo que se lo pregunten. Esto no lo van a preguntar. No lo van a preguntar. Esto es una ecografía de una vesícula absolutamente normal, una vesícula normal de contenido líquido econegativo, porque la vesícula tiene bilis. Y fíjense, cuando la vesícula se pone espesa, esto se llama barro biliar. Es como que este líquido se empezó a hacer como más ecogénico, más denso, como no tan líquido, sino que empieza a tener otro componente, y eso se conoce como barro biliar. Fíjense, acá es absolutamente negra, la vesícula normal, y acá tiene un poquito de barro biliar. Este es el estadio previo a la litiasis. Si el paciente continúa con barro biliar, lo más probable es que termine siendo una litiasis biliar, una piedra dentro de la vesícula, para que me entiendan. Entonces, barro biliar, vesícula normal. ¿Pueden ver la diferencia? O sea, esto tendría que ser todo negro hasta acá, pero hay como un nivel generado por el barro biliar. ¿Lo ven? Sí, Doc, se ve. Bien, perfecto. Y esto es la litiasis biliar, esta es una imagen típica de examen, es una imagen que les pueden mostrar, no exactamente esta, pero algo muy parecido. Es un corte ecográfico de la vesícula. En el interior de la vesícula se ve una imagen ecogénica con sombra sónica posterior, diagnóstico litiasis biliar. Fíjense la alta sensibilidad que tiene la ecografía como para verlo, para diagnosticarlo, y la ecografía ve mucho mejor, es mucho más sensible que la tomografía computada para ver las piedras. Entonces, si le preguntan cuál es el método de elección
para la evaluación de la vesícula, o si uno busca litiasis biliar, la respuesta es la ecografía. Ahora, si la pregunta es, ¿cuál es el método que tiene mayor sensibilidad para la evaluación de la vía biliar? Es la colangioresonancia. Se usa mucho colangioresonancia, ¿pero por qué? Porque la colangioresonancia ve toda la vía biliar y ve el páncreas. Entonces, ya no busco piedras, sino ante la búsqueda de tumores de la vía biliar o de alguna obstrucción de la vía biliar, el método de elección es la colangioresonancia. Pero si yo lo único que estoy buscando es litiasis biliar, la ecografía es el método de elección. ¿Sí? Muy bien. Otra piedra, vesícula. Fíjense que a diferencia de esta vesícula, que tiene paredes finas, solamente tiene la piedra, paredes finas y nada más, esta vesícula tiene las paredes engrosadas como edematizadas, ¿sí? Y tiene en su interior un lito, una piedra que genera sombra sónica posterior, pero el hecho de que tenga las paredes engrosadas, seguramente el paciente está muy dolorido, y estos son los signos ecográficos de colecistitis aguda. El paciente tiene una colecistitis. Muy bien. Lo mismo, edema rodeando la pared de la vesícula, vesícula de paredes gruesas, y esta otra vesícula de paredes gruesas con imágenes de densidad calcio en su interior. ¿Sí? Litiasis biliar múltiple, colecistitis aguda. Por ahí se puede ver aire en el interior de la vesícula y es una colecistitis enfisematosa. Es raro de ver, pero eventualmente le podrían poner una placa de estas, donde se ve la vesícula distendida, esto es una tomografía, con un poquito de aire ahí. No creo que se los muestren, yo creo que si les muestran algo les van a mostrar esto. Piedras dentro de la vesícula o colecistitis. Muy bien. No sé si detenerme mucho en el angioma, se los explico en un segundo. Perdón, es un segundo nada más. Fíjense las diferentes imágenes. Es lo mismo un paciente sin contraste, es el mismo paciente de una lesión sin contraste y una lesión con contraste. Fíjense cómo la imagen con contraste refuerza mucho, se pone muy blanca, se pone muy densa. Vayan mirando la imagen y les digo, les aclaro las dudas. Perdón, ya estoy de vuelta. Entonces, ¿qué característica tiene la imagen? Que yo le pongo contraste endovenoso y la imagen se llena de contraste. Esa imagen debe tener muchos vasos, debe ser de origen vascular para que se llene tanto, ¿sí? Entonces, una imagen que es hipodensa, sin contraste, que se vuelve muy densa tras la administración de contraste endovenoso, lo más probable es que sea un ovillo vascular, que sea un angioma o un hemangioma hepático. Son muy frecuentes de ver. Entonces, la característica que tiene es que sin contraste es hipodensa, con contraste se vuelve hiperdensa. Les pregunto, ¿esto puede ser un quiste hepático? Sí, si no le aplico contraste, sí. Si no le ponemos contraste puede ser un quiste hepático, exactamente, porque es una imagen hipodensa. Si le preguntamos cuántas unidades Hounsfield tiene, va a ser cercano a cero, porque la sangre es líquido y el líquido es de 0 unidades Hounsfield. Lo habíamos visto. Ahora, si yo le pongo contraste y se llena de contraste, ¿puede ser un quiste? No, No, nunca, porque los quistes, no, claro, porque los quistes no tienen vasos adentro, o sea, están muy poco irrigados, muy, muy poco vascularizados, entonces no hay vasos adentro del quiste y esto se llena de contraste, entonces vemos que es un angioma, vemos que es un hemangioma, un ovillo vascular, es un tumor benigno hepático relativamente frecuente. No vamos a hablar de esto, sí quiero que vean pancreatitis, porque es muy probable que les muestren una pancreatitis. Este es un páncreas normal por tomografía computada. Fíjense, un corte de abdomen donde vemos parcialmente el lóbulo hepático derecho, parte del riñón derecho, parte del riñón izquierdo, la vesícula, parte del colon y el páncreas. Acá tenemos cabeza, cuerpo y cola del páncreas. Aorta, hay una imagen que sale como un dedo acá de la aorta, que es la arteria mesentérica superior, y esto es la vena cava inferior en su porción extrahepática. Acá la aorta tiene un poquito de calcio. Este es un páncreas absolutamente normal. Cabeza,
cuerpo y cola del páncreas, absolutamente normal en cuanto al tamaño y en cuanto a los bordes. ¿Qué pasa con la pancreatitis? El páncreas aumenta de tamaño, se pone más grande, hay irregularidad de los bordes, los bordes se pierden, se difuminan, se vuelven irregulares y puede tener un poquito de líquido libre peripancreático. Líquido libre peripancreático. Esta es la imagen típica de una pancreatitis aguda. Es un páncreas aumentado de tamaño, de bordes irregulares, se pone hipodenso, baja un poco la densidad, a diferencia de esto, que es un páncreas absolutamente normal. Fíjense el tamaño, fíjense cómo yo exactamente puedo ver dónde empieza y dónde termina el páncreas, perfectamente porque la grasa que lo rodea es negra y el páncreas es denso, tiene densidad de partes blandas, entonces yo puedo ver claramente dónde empieza y dónde termina y puedo ver las diferentes partes anatómicas del páncreas claramente. Y acá veo un páncreas que yo no sé bien si termina acá, no se sabe bien, pero francamente es un páncreas aumentado de tamaño, de bordes irregulares e hipodenso, ¿sí? Típica imagen de una pancreatitis aguda y típica imagen de un páncreas normal. La resonancia magnética puede ver muy bien el conducto de Wilson, por ejemplo. Este es un páncreas normal, pero con un conducto de Wilson dilatado. Bueno, no normal, no, tiene una formación tumoral acá, perdón, me equivoqué yo. No quise decir que era un páncreas normal, sino que no es lo que pretendo mostrar resonancia ahora. Concéntrense en la imagen típica de un páncreas normal por tomografía y en una imagen de pancreatitis. ¿Sí? Bien. Una de las complicaciones de la pancreatitis puede ser un pseudoquiste, que se acumule líquido en el páncreas y que eso haga una formación quística tan grande como esta en algunos casos. No les van a preguntar a ustedes pseudoquiste. Si les preguntan algo, le van a mostrar esto, que es la pancreatitis aguda. Les van a mostrar un páncreas normal para que ustedes lo nombren o les van a mostrar una pancreatitis aguda. Pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en la Argentina o en nuestra zona del mundo? ¿La litiasis? Por lo que... Exactamente, la litiasis biliar, yo se los había dicho. Litiasis biliar es la primera causa de pancreatitis aguda en, en nuestra región, por ahí en los países nórdicos, en los países muy fríos como Rusia, los países escandinavos, la primera causa de pancreatitis es el alcohol, pero no acá, sino acá sigue siendo la litiasis biliar. Muy bien. Si aprendemos esto, la verdad que me doy por satisfecho, absolutamente satisfecho, en el sentido de los conocimientos que yo pretendo que se lleven hoy. Lo de la pancreatitis aguda, esto, páncreas grande, bordes irregulares, hipodenso, alteración de la grasa y un poquito de líquido en el parieto cólico. Miren después estas imágenes y busquen otras pancreatitis como para compararlas. Esto es agudo, a diferencia de la pancreatitis crónica. Lo típico de la pancreatitis crónica son las calcificaciones pancreáticas. Fíjense, así como en la pancreatitis aguda el páncreas aumenta de tamaño, en la pancreatitis crónica disminuye de tamaño, el páncreas se hace más chico, o sea, esto es una placa, es una directa abdomen donde en topografía del páncreas se ven imágenes de densidad calcio, ¿sí? Es un hallazgo indirecto de una pancreatitis crónica. Esta es la tomografía de ese paciente, donde se ve un páncreas disminuido de tamaño con múltiples calcificaciones en su interior y ligeramente dilatado el conducto de Wilson. La pancreatitis crónica tiene como características, primero el dolor, el paciente viene dolorido, obviamente que el dolor nosotros por una tomografía no lo podemos ver, en realidad no lo podemos ver por ningún método de imagen, es un síntoma subjetivo, lo refiere el paciente, no lo podemos objetivar nosotros, ¿sí? Pero la característica que tiene desde el punto de vista clínico es el dolor. Desde el punto de vista imagenológico, desde el punto de vista de las imágenes, es calcificaciones pancreáticas, es lo típico de la pancreatitis crónica. Vemos calcificaciones en el páncreas, muy sugestivo el diagnóstico de pancreatitis crónica. Necesito que se lleven eso, la diferencia entre agudo y crónico, porque muy probablemente lo pregunten. Entonces, la pancreatitis crónica es disminución de tamaño del páncreas con múltiples calcificaciones en el interior de la glándula y dilatación del conducto de Wilson, que es el conducto pancreático. Bien. Miren la imagen de la derecha, miren la imagen de la izquierda, una aorta abdominal normal, una aorta abdominal dilatada. ¿Cuánto mide, cuál es el diámetro transverso de la aorta? ¿Cómo yo sé que una aorta está dilatada? No que una aorta, sino que la aorta está dilatada.
¿Cuánto mide? 3,5 centímetros, ¿puede ser? Sí, hasta 3,5 o hasta 3 dicen algunos, ¿sí? 3 centímetros o hasta 3,5. Más de 3,5 la aorta está dilatada, ¿sí? Esto claramente tiene mucho más, esto debe tener como 5 o 6 centímetros, es un aneurisma de aorta. Perfecto, muy bien. Aneurisma roto habíamos visto en la clase que yo les mostré, ¿sí? Así que no nos vamos a detener en esto, ya falta muy poco. Apendicitis no les van a mostrar. Bueno, nada, un absceso del psoas. Este es el psoas normal y este es un absceso del psoas, no se lo van a mostrar. Me habían preguntado en una de las clases anteriores los planos, alguien me había preguntado los planos radiológicos, cómo eran los diferentes planos. Entonces los puse acá como para que ustedes los vean. El plano coronal sería como la placa de frente, para que me entiendan, radiológicamente. Es ver al paciente como si lo estuviéramos viendo de pie, de frente. Esta es la imagen coronal. Este es el plano coronal. Yo visualizo la imagen. Esto es el hígado, esto es el vaso, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. Esto es una resonancia magnética en un plano coronal. El plano axial es el típico, donde vemos al paciente como si lo viéramos desde los pies, la cabeza de aquel lado, los pies de este lado. Es la típica imagen de la tomografía computada. Y el plano sagital es el perfil, fíjense acá, parte de la columna y un útero miomatoso. Todas son imágenes de resonancia magnética, solamente para los planos, y me parece que están piola los dibujitos, los esquemas, como para que ustedes lo puedan ver. Perdón, ¿eh? Muy bien. Ya nos queda nada. ¿Qué método de energía para la formación de imágenes utiliza la resonancia magnética? ¿Quién me lo dice? ¿Qué método de energía para formar imágenes usa la resonancia magnética? Capta los hidrógenos. Sí, lo que tienen que responder está muy bien, pero que es un gran campo magnético. Usa un magneto, usa un imán. Es un gran campo magnético que lo que genera en el cuerpo es la alineación de los protones, interactúan entre sí y en base a eso se forman las diferentes imágenes. Pero lo que tienen que responder es que, o sea, cuál es el método de energía que usa, es un campo magnético. ¿Sí? Acuérdense, un imán, es un gran imán el resonador. ¿Qué método de formación de imágenes usa la tomografía computada? Rayos, radiación, Exactamente. Radiación ionizante, ¿sí? Acuérdense, rayos ionizantes. ¿Y la ecografía? ultrasonido, Ultrasonido. Exacto. Ultrasonido. El urograma excretor, ¿qué método de imágenes es? radiografía, Sí. Entonces, Con ¿qué utiliza? contraste. Sí, claro, pero ¿qué utiliza como energía de formación de imágenes? ¿Qué Rayos método? X. Exactamente. Radiación Radiación. ionizante. Es lo mismo que una placa simple, lo mismo que la tomografía computada. Muy bien. ¿Qué contraste se usa para el tubo digestivo? Para opacificar el tubo. Varicado. Bien, Varicado. varios, se usa vario. Muy bien. ¿Y el contraste endovenoso? ¿Qué contraste es? yodo, Yodo. Yo. ¿Qué contraste utiliza la resonancia magnética? gadolinio, Exacto, gadolinio. La diferencia entre el gadolinio, que lo usa la resonancia magnética, y el yodo, que lo utiliza la tomografía computada, es que el gadolinio no provoca reacciones adversas, así como a los pacientes a los que les vamos a poner yodo. Hay que hacerle un test de alergia al yodo, porque si el paciente es sensible, porque si el paciente es sensible al yodo no se le puede hacer tomografía, o sea, no se le puede administrar contraste, para decirlo correctamente, no se puede administrar contraste endovenoso en los pacientes alérgicos que tienen hipersensibilidad al yodo. El gadolinio no genera reacciones adversas, o sea que le podemos poner a un paciente gadolinio tranquilamente sabiendo que no va a generar un efecto adverso a la droga, al gadolinio propiamente dicho. ¿Sí? El yodo sí puede generar shocks anafilácticos que van de nada a todo, incluso puede llegar a comprometer la vida del paciente. En cambio, el gadolinio no. El gadolinio no provoca reacciones adversas. No está descrito. La resonancia nuclear magnética es excelente para evaluar la vía biliar. Esto es una colangioresonancia donde se ve la vía biliar, el conducto de Wirsung. Imagínense que acá está el páncreas, pero este es el conducto de Wirsung. Y esto es la vesícula biliar llena de piedras, con defecto de relleno, ¿sí? Defecto en la intensidad de la señal. Es una vesícula con múltiples litiasis. Nada.
Fíjense las imágenes que se obtienen con resonancia magnética de la vía biliar, la verdad que son increíbles. Este es el método de elección. Esto es toda la vía biliar intrahepática y esta es la vesícula. Esto no se lo van a mostrar, se los pongo yo como cultura general. Nada. Una placa de neumoperitoneo, que no sé por qué está acá, pero bien vale la pena verla, que es en la RX directa de abdomen la presencia de aire por debajo de los diafragmas y en la tomografía computada la presencia de aire libre en la pared anterior del abdomen. Nada. El esquema del neumoperitoneo. Esto está bueno, que lo lean, ya estamos terminando. Es la terminología que se usa en tomografía y en resonancia. Cuando hay una imagen en ecografía que tiene baja ecogenicidad, decimos que la imagen es hipoecogénica. Tiene baja ecogenicidad, por ejemplo, este es el hígado, hay una imagen hipoecogénica en relación al parénquima hepático. Si la imagen es de alta ecogenicidad, decimos que es hiperecogénica como la piedrita. En una tomografía computada, una imagen oscura es una imagen hipodensa, o sea, no hablamos de ecogénico, como acá, ecogenicidad, sino que hablamos de densidades. La imagen es hipodensa y acá la imagen es hiperdensa. ¿Se entiende? Perfecto. Y en resonancia magnética hablamos de intensidades. Las imágenes son hipointensas o son hiperintensas. Y si tienen igual densidad, son isointensas. O sea, isoecogénicas, isodensas o isointensas. ¿Se entiende cómo es? Cuando hablamos de eco es ecogenicidad, cuando hablamos de tomografía es densidad y cuando hablamos de resonancia magnética es intensidad. Creo que era la última. ¿Preguntas? Justo, creo que nos sobraron 3 minutos y todo, para las dudas que tengan o lo que me quieran preguntar. La neumatosis, Doc, es parecido al neumoperitoneo, pero ¿en qué se produciría, digamos? ¿Cuándo se da? Hay neumatosis intestinal que por ahí la provocan los parásitos. Hay algunos, ya casi no se ve, o sea, es excepcional ver neumatosis intestinal. Voy a traer una placa a la próxima clase si me acuerdo, pero la hay que buscar en el archivo porque casi no hay. Algunos parásitos provocan neumatosis intestinal. ¿Qué otra pregunta tienen? Necesito saber dónde estamos parados en relación a los teóricos que dieron el último viernes. Vimos la parte ósea de médula, todo lo que sea cervicales, dorsales, lumbares. Bien, ¿necesitan que yo refuerce algo de eso o prefieren ya que siga con más abdomen o eventualmente ya que demos cráneo la clase que viene, que va a ser el viernes? ¿Cómo están con hueso, digamos? Hueso es relativamente sencillo. No, por ahí preguntan artrosis, por ahí preguntan anterolistesis o retrolistesis, pero no mucho más que eso. No Doc, sé por qué. ahí podía dar artrosis y demás porque no nos mostraron esa parte, digamos. Sí, O sí, sea, sí, podemos ver entonces, capaz que la próxima clase la dividimos y damos una parte de hueso y alguna otra parte que yo vea en el programa que les va a hacer falta, como para el segundo parcial, digamos, porque nos falta toda la parte de cráneo, y cráneo es no digo que sea un lío, es relativamente sencillo, pero siempre preguntan, siempre van a mostrar un ACV hemorrágico, siempre van a mostrar una hemorragia subaracnoidea y necesito que estemos bien con ese tema. Entonces puedo dar un poco de óseo para mostrar artrosis, retrolistesis o algún tipo de fractura, pero después necesito que miremos cráneo, pues ya queda poco para el parcial, si están de acuerdo. sí, Doc, nos quedaría, digamos, esta última clase y si usted quiere y tiene tiempo para el lunes que viene, también a partir de la clase del viernes, el lunes que viene, dar otra vez este horario. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El viernes, si no nos podemos conectar a través de la clase normal, yo no sé quién convocó a esta reunión de ustedes, pero bueno, la verdad que estuvieron perfectos y se los agradezco. Entonces, vamos a tener la alternativa el próximo viernes de, si no nos podemos conectar vía el campus virtual, nos conectamos a través de una reunión que generen ustedes, ¿sí? Buenísimo, Y, Doc. Ok, bien, dale. y el próximo lunes, entonces vamos a dar clase viernes y vamos a dar clase lunes. El próximo lunes, hagan igual que hoy, me mandan por mail el link como para que yo me loguee e ingrese y damos entonces el próximo viernes y el próximo lunes clase, ¿sí?
Sí, Sí, perfecto. Bien, genial, estamos de acuerdo. Chicos, un gusto, gracias por la atención. Les pido mil disculpas por los contratiempos del viernes pasado, yo la pasé peor que ustedes. La verdad que me parece increíble que no estemos ayornados desde el punto de vista del campus como para dar la clase, sinceramente no entiendo qué pasa, pero si eventualmente no la podemos dar el próximo viernes por el campus, la damos por acá otra vez y el próximo lunes ya quedamos por acá.